Una nueva guerra podría estar al acecho por un ciclo de guerras que muchas personas no conocen, pero cada 3 años y medio ha predecido como un reloj que toca nuevo conflicto bélico. Y desgraciadamente este 2025, estadísticamente, históricamente, nos tocaría una nueva guerra. Y es que además tanto el análisis técnico del oro y del petróleo, que como muchos sabréis, son al fin y al cabo activos que predicen o guían, digamos, las situaciones geopolíticas, junto con las políticas monetarias globales, podrían estar dándonos pistas de que, en efecto, está por venir un nuevo conflicto bélico. Lógicamente, este ciclo de 3 años y medio, este ciclo de guerras, no predice el tiempo, cuándo sucede, 3 años y medio, pero no nos está diciendo en ningún momento las dimensiones de esta guerra. No están claras si podría afectar a Europa, sería la tercera guerra mundial, sería algo más bien pequeñito, quién sabe. Las partes implicadas, lógicamente, tampoco se conocen, pero ya os digo que estadísticamente las probabilidades de que esto suceda no solo durante 2025, sino en los próximos meses son bastante altas. Y, como os digo, no es una predicción mía, sino que es esta teoría, este ciclo de guerras. Hace una semana este gráfico lo compartía con los miembros de Sociedad Ninja, la comunidad del podcast. Ya somos 1000 miembros desde hace 5 años, una comunidad que la joya de la corona, al fin y al cabo. Pues lo compartía y veíamos como 3 años y medio, ¡pum!, como un reloj. Y si echamos la vista atrás, tenemos que hace 3 años y medio justo teníamos Israel. 3 años y medio antes que Israel nos salían con la guerra de Ucrania. 3 años y medio antes que lo de Ucrania teníamos el conflicto en Siria, en uno de sus picos más intensos. 3 años y medio antes de Siria ocurría la intervención militar en Libia, en 2011, con la caída de Gaddafi, tras una ofensiva liderada por la OTAN, ¿no?, que marcó un punto crítico en la llamada Primavera Árabe y pues desató una era de inestabilidad en el norte de África y todo eso ya que lo conocemos, ¿no? Así que ya veis por dónde voy, se está cumpliendo 3 años y medio sí o sí. Si nos tomáramos a pecho que el ciclo de guerras seguirá funcionando exactamente igual como lo ha hecho ahora, que no tiene que por qué, pero bueno, las casualidades están ahí, nos estaría diciendo que históricamente este año nos toca un nuevo conflicto bélico. Pero no solo en 2025, como digo, sino próximamente. A lo que no tendremos que esperar tanto, por suerte, es a ponernos en situación, porque os lo explico hoy mismo en este maravilloso podcast de Pau Ninja. ¿Sabéis algo? Estoy convencido que estos 3 años y medio con las guerras siguen al dedillo también políticas monetarias y de liquidez. De la misma forma que los ciclos de las criptomonedas son muy marcados y algunas personas piensan erróneamente que es por el halving de Bitcoin. Si el halving de Bitcoin, en el que cada 4 años hay menos recompensas de minar Bitcoin, ya se sabe, ya se conoce, es que el mercado ya lo ha descontado. Y indagaba a fondo en el episodio 705, que os dejaré en las notas del episodio, cómo podéis ver las políticas monetarias directamente relacionadas con el halving de Bitcoin. Pues de la misma manera estoy convencidísimo que estos ciclos tan marcados también afectan directamente a la guerra. Al fin y al cabo, cuando salimos del patrón oro, lo hicieron para que así pudieran financiar la guerra de Vietnam, ¿no? O sea, y en estos ciclos tan marcados entre guerras que duran 3 años y medio, tienen una raíz de estas políticas monetarias y de liquidez, seguro. Y ahora nuestros dirigentes necesitan crear otro circo, otra distracción que nos saque de una inevitable crisis de deuda soberana que estamos a punto de vivir, porque como llevo reiterando un tiempo, esta economía basada en deuda, este esquema piramidal Ponzi derrumbándose, está a punto de caer. Parte de este ciclo implica que durante 2025 se anuncie, según este ciclo de guerras, un nuevo conflicto bélico en el que voy a alegar que incluso quizás tienen, yo que sé, quién sabe, a lo mejor tiene una envergadura mucho más grande que simplemente verlo en la televisión, ¿no? Un conflicto que nos salpique de verdad en Occidente, más allá de que salgan las noticias o en las redes sociales y que dices, sí, hay esta guerra, no sé qué, ¿cómo afectará a la bolsa? Estoy hablando de algo que puedas notar en tu casa y venimos de apagones al fin y al cabo, ¿no? Y diréis, pero Pau, ¿qué tienen que ver las políticas monetarias, la deuda, la liquidez con esto que me estás contando de los ciclos de las guerras? Pues solo hace falta mirar a Ucrania. Desde que anunciaron la guerra, han suspendido toda la deuda del país. O sea, extrañamente, también han subido los impuestos. O sea, suspenden la deuda del país, pero aumentan los impuestos a sus ciudadanos sin piedad ni permiso. Y algunos no lo sabréis, pero estuve viviendo ahí durante los meses de verano. Creo que era 2018-2019, ¿no? Me abrí incluso una empresa ucraniana
que fue baratísimo de abrir. Se la vendí después a mi abogado por €1 o algo así, porque se ve que era muchísimo más fácil vendérsela a él que cerrarla, que tardabas 2 años y la gente al final, cuando no quería más su empresa, la dejaba como durmiente, en el sentido de que Ucrania era el país de la zona geográfica europea con más empresas abiertas, porque nadie la cerraba. Y además tenía unos impuestos realmente bajos, creo que eran un 5% aproximadamente, y hasta entonces me estaba planteando comprar un piso. Así que suerte que terminé mi verano ahí, con lo que estaba, el romance por ahí y tal. Joder, estoy hablando ya como mis padres, pero ya me entendéis, ¿no? Y ahora que hablamos de guerras, aquí tenéis unas batallitas personales mías de gratis que os estaba contando. Lo que quiero remarcar, ninjas de la vida, es que la guerra ha sido la excusa perfecta para tomar aún más control de sus ciudadanos a lo largo de la historia. Más impuestos para ellos, ahora lo vemos como decía en el caso de Ucrania, pero el Estado no tiene que pagar la deuda. Os recuerdo que hace nada las empresas de Estonia, como la que tengo yo aún, tengo más fuera de Estonia lógicamente, pero en Estonia aún tengo una, anunciaban un 2% extra, pero atención aquí, porque los impuestos de sociedades de Estonia eran un 0% y desde el año pasado anunciaban un 2% de 0, pasaban a 2, atención aquí, concepto bélico, gasto militar, digo, ¿qué tienen que ver las empresas con el gasto militar? Que lo paguen las personas. O sea, qué cara, madre mía. Las empresas que a lo mejor te dedicas a algo digital, no, tienes que pagarme la guerra. Y no solo esto, sino que también los dirigentes, porque Estonia es un ejemplo que os estoy poniendo, pero en toda Europa estamos viendo cuál es la dirección, ¿no? Que nos dicen, tenéis que tener un kit preparado de 72 horas. También los dirigentes de Europa decían que harían uso de los ahorros personales de sus ciudadanos de toda Europa para usarlo para financiar planes bélicos, para su guerra, para defensa. Bueno, yo lo digo para guerra, pero ellos lo llaman defensa, ¿no? Que suena más pacífico, pero en el fondo es más de lo mismo. O sea, estamos viviendo, ninjas de la vida, en la novela de 1984 de George Orwell. Hemos convertido esa novela de ficción en una realidad. Una guerra ahora mismo es la excusa perfecta para el estado de excepción. Bueno, siempre lo es, ¿no? Un estado de excepción que se convierte en estado de normalidad cuando los ciudadanos dejamos de acordarnos de las libertades que perdimos con estos estados de excepción. Lo vimos en la pandemia. El ejemplo que ponía hace un par de episodios es que, claro, por ejemplo, limitaron lo que podía sacar de efectivo los cajeros en los bancos, ¿no? Y no lo volvieron a subir jamás, incluso después de la pandemia. O sea, una excusa perfecta para el reseteo del nuevo sistema monetario que ya indagaban en el episodio 713. Porque, claro, ¿no os extraña una cosa? ¿No os extraña que vengamos de un par de semanas tan caóticas últimamente? Hemos visto el fallecimiento del Papa. Hemos visto como Klaus Schwab, del Foro Económico Mundial, ha dimitido. Esto es una red flag enorme. ¿Qué está pasando ahí, no? Y, lógicamente, hemos visto un apagón en la península. Bueno, visto no es la palabra porque no había luz, así que muchos no vieron nada, absolutamente nada, así que ya me entendéis. Broma barata de estas, ¿no? Además de lo que más preocupante de este apagón encontré que es algo que comentábamos en los miembros de Sociedad Ninja, donde estos apagones han sido la norma alrededor del mundo desde que empezó este mismo año. Llevamos 5 meses de año solo y ya hemos visto un apagón el 9 de febrero en Sri Lanka, el 25 de febrero en Chile, que dejaba sin luz al 96% de todo el país, en Panamá el 15 de marzo, Puerto Rico 16 de abril, con toda la isla sufriendo un apagón completo, ¿no? Afectando a millones y millones de personas. Y ahora España, Portugal, Francia. O sea, como os comentaba recientemente en el episodio 727, os dejo todos estos episodios que siempre hago referencia a las notas del episodio, las probabilidades de que todo esto esté planificado son muy altas, porque además no me parece casualidad que exactamente un mes antes del apagón, Hadja Labib, la comisaria de Igualdad de Gestión de Crisis de la Comisión Europea, publicaba un vídeo donde mostraba el kit de supervivencia que todos los hogares deberían tener para aguantar al menos 72 horas de una crisis. Y realmente ha pasado un mes exacto, 4 semanas, ¡pum!, apagón de todo el día del que estás despierto, digamos, ¿vale? El apagón no creo que haya sido el fin, no ha sido lo que querían conseguir, lógicamente, sino la apretada de acelerador del pedal del gas para decirte, oye, que lo estamos diciendo en serio, que te protejas. Por eso estamos
cogiendo cositas, dinerito para defensa. Por esto te decimos que tengas un kit de 72 horas antes de una crisis, ¿no? Pero claro, nos preguntaremos, ¿que nos preparen? ¿Preparen para qué? Pues después del apagón estoy convencido que muchas familias se han tomado en serio esto del kit de supervivencia, están moviendo hilos para que si vuelva a pasar al menos estén preparados, ¿no? Pero este kit a lo mejor es para una guerra real, ¿no? No para un apagón. No se trata solo de hipotetizar que todo esto pueda suceder, sino que ha habido varios indicadores macroeconómicos y técnicos que nos pueden dar una pista de que ojalá sea una falsa alarma, ojalá este ciclo de guerras falle o que si acierte, no acierte demasiado cerca de casa. Pero hay dos indicadores macrotécnicos que hemos estado siguiendo. Empezando por el oro. Y lógicamente todo esto lo vamos comentando en Sociedad Ninja, que es la comunidad de este podcast que llevamos 5 años. De hecho, fue a raíz de la pandemia que creé esta comunidad y se han ido uniendo ninjas multipotenciales. Si quieres dar soporte para no depender de patrocinadores, ahí encontrarás a tu familia, ¿de acuerdo? Pues como decíamos, por ahí estamos comentando, por ejemplo, el oro. El oro lleva en subida parabólica desde diciembre de 2023, aumentando casi un 70% su valor. Pero muy recientemente, de hecho, no hace ni una semana, hará unos pocos días, se ha tomado una parada por primera vez desde hace bastante tiempo y ha empezado a bajar un poquito. En algún momento tenía que hacerlo, lógicamente, a nivel técnico no puedes subir parabólicamente para siempre. Lo que pasa es que analizando los análogos históricos, es decir, los movimientos similares que podría haber tenido el oro en el pasado, me ha parecido algo sospechoso. Y como digo, ojalá que al igual que el ciclo de guerras se equivoque, ojalá esta observación sea puramente una observación y ya está. Pero claro, digo que lo estoy vigilando de cerca porque uno de los engañabobos más grandes del mercado es decir que el oro sube por la inflación. Y esto no es así. Eso es solo propaganda, al fin y al cabo. Mirad, el oro alcanzó su máximo de 875 en 1980 y estuvo bajando como durante 19 años, o deberíamos decir acumulando durante 19 años. Pero la deuda nacional de Estados Unidos en ese momento era de 1 billón, ¿vale? Entonces había llegado a algo así como 18 billones o algo así. Así que olvidaros de la deuda, de la inflación y cosas por el estilo. Lo que pasa en realidad es que el oro es una cobertura en cuestiones geopolíticas. Y si hasta ahora ha estado subiendo, es que a nivel geopolítico algo se está cocinando. De hecho, hay algo extraño que estoy viendo ahora mismo en el gráfico que me hace sospechar, y es que, como digo y repito, es puramente observación de los análogos históricos. Pero las últimas veces que el oro subió de una forma tan parabólica y de pronto, no solo lo estuvo haciendo, sino que de pronto, con la misma convicción, se detuvo, con una vela mensual muy similar a la que nos dejó este mes de abril, fue en 2 ocasiones. En septiembre de 2011, que, bueno, no solo fue un año geopolíticamente muy activo, sino que ese mes fue cuando se anunciaba la caída del régimen de Gaddafi, también la escalada de conflicto en Siria y la tensión entre Egipto e Israel que estaba en auge, ¿no? O sea, casualmente fue cuando el oro terminaba su subida parabólica con una vela mensual idéntica en cuanto a forma a la actual que nos ha dejado en abril. Y la otra ocasión en febrero de 1980. Yo ni siquiera había nacido, pero había una parada parabólica en el precio del oro con 52 diplomáticos estadounidenses retenidos en Irán y también escaló el conflicto de la invasión soviética en Afganistán. Lo que pasa es que el precio del oro, sí, paró esta parábola y el top más top, porque bajó un poco, empezó a subir otra vez, y el top más top, antes de ir hacia abajo, ha hecho algo similar a lo que venía haciendo Bitcoin en enero, ¿no? Que hizo una parada, bajó un poquito, superó los 109.000 y eso fue el top. Pues el oro, esos 109.000, pero en el oro, ¿no? De esa época, de 1980, donde fue el top más top antes de ir abajo, fue en septiembre de ese mismo año, que no sé qué coño pasa en septiembre, porque acabamos de mencionar septiembre de 2011, que es cuando inicia la guerra de Irán-Irak. Y también hubo un golpe de Estado en Turquía. O sea, hay que remarcar que esto no dejan de ser análogos. Desde ahí, cuando suceden estos dos análogos y dejan una mecha y una vela al fin y al cabo muy similar a nivel mensual a como nos lo ha dejado en el mes de abril, empieza a bajar. Sí que hace después de una subida y entonces empieza a bajar después de... que a lo mejor no, después continúa subiendo, quién sabe. Pero me parece, al menos no, curioso. No digo que se tenga que repetir, pero me encanta estudiar los análogos porque muchas veces la historia termina rimando
Y quiero ver si esta parada del oro es simplemente un respiro o nos da paso a lo que dice el ciclo de guerras. Lo que está claro, suceda o no, es que si yo tuviese oro en alguna bóveda de España o incluso Suiza o Europa en general, os puedo asegurar que lo sacaría de ahí. Porque si estallara el conflicto y se involucrara Europa, ya os puedo decir que estas bóvedas externas en las que tú contratas un servicio para mantener tu oro o tus cosas, no te lo dejarían sacar. Quiero remarcar que tenemos que ver un reseteo mundial del sistema monetario en algún momento. En el episodio 729 es 29 porque es nuevo, creo que era hace un par de episodios o un episodio solo, el de ayer o algo así, hablamos de esto, ¿no? Y si el ciclo de guerras se cumple, el oro entra a tener un papel vital a nivel geopolítica y guerras. Así que este movimiento parabólico al alza podría significar simplemente que le tocaba subir, o puede que justo ahora ha parado y que nos lo hagan coincidir con algún evento relevante. Y algo me dice que estamos a las puertas de ello. Pero además también hay otro activo que es muy reactivo a cuestiones geopolíticas y se trata, lo he mencionado en la introducción, ni más ni menos que el petróleo, que también casualmente el oil, U-S-O-I-L, US Oil, el petróleo, que sube explosivamente cuando hay guerras, o sea, mientras que en estos conflictos veíamos como el oro hacía un top y empezaba a bajar, el petróleo es al revés. Pues resulta que está en una zona interesante ahora mismo, que es una reciente manipulación. Dirás, ostras, bueno, por cierto, que si sube explosivamente, que lógicamente también es otro de mis juegos de palabras, porque ahora que hablamos de guerra, es porque hay demanda de petróleo durante una guerra, ¿vale? ¿Y a qué me refiero? Que la zona justo ahora recientemente está manipulada. Si os acordáis de la pandemia, bajó como a menos de cero, que decían, no creo que fuera verdad, que si comprabas petróleo incluso te tenían que dar dinero por haberlo comprado, porque había bajado a menos de cero. Pero es que además lo que se ve en el gráfico es una pedazo mecha de absorción que no se ha visto esto nunca jamás en la historia. Alguien ahí hizo unas compras masivas a precios ridículos, absolutamente ridículos. Pues el precio ahora recientemente ha manipulado otra vez, lógicamente no a esos niveles, quizá lo haga, quién sabe, ¿no? Pero el precio baja cuando se manipula a una zona que hace creer a los operadores, a quien compra o vende petróleo, que se va a las profundidades del más allá, como las carteras de estas personas que operan, porque dicen, mierda, está bajando hasta el infierno. Pero cuando ya todo el mundo se lo ha creído, se ha creído que el petróleo está cayendo y seguirá cayendo, entonces revierte de nuevo al alza y además lo hace como en el último momento, para que no puedas entrar a tiempo, ¿no? Por esto se quedan esas velas llamadas como velas con mechas de absorción, donde la mecha es súper larga, que significa que alguien, entre comillas, que básicamente este alguien son los algoritmos de los manipuladores que mueven el mercado, para quedarse con tu dinero, han comprado esta bajada. Pues recientemente el petróleo ha hecho esto con un volumen relativamente climático, además, que es uno de los indicadores que ayuda a identificar mejor esas manipulaciones llamadas springs. Spring básicamente es manipulación. De hecho, aquí tengo el libro de David Weiss llamado Trades About to Happen, que básicamente Wyckoff y David Weiss son como las eminencias. Wyckoff vivió hace 125 años y es quien ideó todo este sistema un poco, ¿no? Ahora bien, no sabemos si es la manipulación, la última de todas, o vendrá la manipulación de la manipulación de la manipulación, ¿vale? Es por esto que en el canal de nuestros chats de Discord de trading en Sociedad Ninja y nuestras reuniones de mercado semanal hemos estado vigilando el petróleo, ¿vale? Estamos vigilando el petróleo con los chats, vamos comentando a ver cómo lo vemos, con precios de compra específicos y también precios de venta a objetivo según el movimiento a largo plazo, porque en gráfico mensual tiene un gráfico mensual a largo plazo bien interesante. Por eso digo que, hostia, a lo mejor se está cociendo algo, o a lo mejor aún no, ¿de acuerdo? Y, por cierto, ya sabéis que tengo que hacer aquí el call to action, que si queréis uniros a 1000 ninjas de la vida interesados en avanzarse a los cambios del mundo, lógicamente también del mercado y la salud ancestral, Sociedad Ninja es la única comunidad multipotencial que existe con estas características. No existe nada igual. Y como decía, esto lo inició la pandemia. Llevamos ya 5 años de comunidad
y la mayoría decide renovar sus suscripciones por un buen motivo, ¿vale? No solo hablamos de trading, sino también tenemos canales de autosuficiencia. Hemos aprendido, hemos hecho retiros de caza, de despieza animal. O sea, eres como la navaja suiza. La navaja suiza que desearías tener en caso de apagones o básicamente de conflictos bélicos, ¿no? De hecho, con algún miembro de la comunidad que vive cerca de mis padres le he dicho, hostia, tenemos que hacer un plan de guerra, pero ya, ¿no? Comprar de esto y si sucede algo, tener ya un plan hecho. O sea, claro, tienes que encontrar gente que no te etiquete inmediatamente de conspiranoico cuando le planteas un plan así, ¿no? Así que nuestra comunidad habla por sí sola. Y uno de los shows extras que estoy trayendo a los miembros es que estoy esperando un flash crash del que llevo hablando ya unas semanas, desde abril. Que llevo esperando un tiempo y, lógicamente, muy pronto veremos si concluye o no, si estoy equivocado o no. A partir del 12 de mayo, yo creo que ya empezaré un poco a desistir y afrontar que quizás no va a venir. O sea, si termina mayo, lógicamente diré, vale, no tenía razón. La otra opción es o que termine el mes o si Bitcoin supera máximos históricos. En las últimas semanas, en los episodios del podcast, había dicho que ese flash crash lo esperaba para finales de abril o principios de mayo. Lógicamente, a medida que he visto que el precio de los activos que estoy vigilando, que me podrían decir que venía ese flash crash, han estado mucho más laterales, digo, hostia, pues a lo mejor se ha tomado su tiempo, ¿no? Al final, abril no va a ser, eso segurísimo, así que me concuerda más con mayo, lógicamente. Si esto no sucede, ya creo que desistiré y diré, no, pues no ha sucedido, me he tenido que unir a la tendencia tarde y apalancado, pero como digo, como estoy en efectivo, estoy mega tranquilo, no es que esté invertido en contratendencia, no estoy en corto esperando que baje, sino que estoy como observando, con paciencia, con disciplina, ahí estoy, ¿vale? Pero claro, estoy igualmente compartiendo en la comunidad las actualizaciones de todo y lo que está claro es que esta zona tan interesante del petróleo hace que vea una confluencia más, ¿no? ¿Y si el anuncio de la nueva guerra es el flash crash que estoy esperando? Lo iremos viendo. Os quiero recordar que el mes de marzo dije que venía un crash de abril y terminó sucediendo. El tema de los aranceles, vimos el mercado desangrándose completamente. Y voy a alegar que a lo mejor incluso no estamos del todo abajo, ¿no? Aunque empiece a recuperar, hay ahora mismo unas señales de debilidad que vengo comentando los últimos días, la última semana, de que aunque se esté recuperando, íbamos a bajar un poquito más, así que veremos si por el momento está demostrando esta señal de debilidad del mercado. No quiere decir que tenga que volver a acertar, pero lo remarco para hipotetizar que quizás esa sea la parada preliminar antes de una bajada final. Fijaros lo que vimos en ese crash de abril, en lo que pasó con China y la guerra de los aranceles con Trump. China posee el 10% de la deuda nacional de Estados Unidos y, bueno, bien por ese país, por China, porque si con este circo de Trump China hubiese sido ninguneada por Estados Unidos, pues dices, hostia, joder, pero en cambio no ha sido el caso gracias a que China tiene un 10% de la deuda nacional de Estados Unidos, ¿no? Si Trump ha bajado las tensiones de esta guerra comercial, guerra arancelaria, ha sido gracias, creo yo, a que China tenía algún sitio por donde pillar a Trump por los huevos, básicamente poseyendo deuda. Ahora bien, si vendieran y no compraran más deuda, ¿adivináis qué pasaría? Subirían los tipos de interés. Están intentando financiar potencialmente una guerra a lo mejor. O sea, es la única manera de explicarlo, porque la inestabilidad de los mercados de deuda está relacionada con la escalada que vemos en Oriente Medio y, por supuesto, con las creencias de que se está tensionando más con Rusia por detrás de las cámaras. Dice que se habla con Zelensky, con no sé qué, no sé cuántos, sí vamos a terminar la guerra, pero se está creyendo que realmente, por lo que se está viendo, que hay creciendo unas tensiones con Rusia realmente, ¿no? Podría ser que una guerra sea la única respuesta para salir de una crisis de deuda. No lo digo yo, no lo digo que, hostia, la guerra es la única respuesta. No, digo que así es como lo están transmitiendo con sus acciones, no con sus palabras, con sus acciones. ¿Sería esto lo que está haciendo Europa también, a lo mejor, con toda esta mierda de no, vamos a utilizar vuestros propios ahorros para financiar más defensa? Eso significa más guerra, ¿de acuerdo? Necesitamos una distracción, necesitan ponernos más pan y circo. Una distracción que nos saque de la inevitable crisis de deuda soberana que estamos a punto de vivir, porque en este esquema Ponzi se está derrumbando ya. La deuda se derrumba cuando no se puede vender la deuda para pagar la antigua.
Ahí es cuando se produce el impago al fin y al cabo, ¿no? Tenemos que entender eso y ese es el verdadero riesgo que existe y el verdadero problema somos nosotros en el sentido de Europa. Si la economía estadounidense es la reserva mundial, también es porque tienen la mayor economía basada en el consumo del mundo. De cada $4 que gasta un consumidor en el mundo, 1 proviene de Estados Unidos. En cambio, Europa, de cada $10, 1,20 proviene de ahí. O sea, es lamentable. Tenemos que entender que no es casualidad que China sea ahora la segunda economía más grande, porque China observó ambos modelos económicos, tanto el europeo como el estadounidense. Entonces, lógicamente está siguiendo al de Estados Unidos. Está tratando de construir una economía basada básicamente en esto, ¿no? En el consumo. Porque China fabrican cosas y se las venden a todos los demás. En cambio, si por ejemplo miras el patrimonio neto de, yo qué sé, un alemán, es incluso inferior al de un italiano porque tiene mucho miedo a la inflación y mantiene los impuestos altos y todo lo demás. Y ese ha sido el verdadero problema. Va a haber una crisis de deuda, pero no va a explotar primero en Estados Unidos, aunque los medios dicen, ¡buah, la super mega ultra deuda de Estados Unidos! No va a explotar ahí primero. Todo el mundo caerá, pero Estados Unidos quizás sean los últimos en caer por esto que decíamos de esta economía que tienen, ¿no? Lo veremos primero seguramente en Japón o en Europa. Realmente es como tirar una moneda al aire. Pero cuanto antes entre Europa en guerra, antes veremos lo que pasa, ¿no? Ojalá no suceda, ojalá todo esto del ciclo de guerra, de todo esto, lo que está pasando con el oro, con el petróleo, eso de la deuda, ojalá no suceda y ya está, ¿vale? Pero claro, dices, no importa lo que digan, mirad lo que hacen y cómo están los activos. Y el dólar bajando, ahora tiene que repuntar arriba, el petróleo bajado, ahora tiene que repuntar arriba. O sea, mirad Ucrania, han suspendido toda la deuda. Repito, Ucrania está recibiendo miles de millones de dólares para todos los bolsillos en los que puede meter dinero y aún así no pagan sus deudas. No lo necesitan porque están en guerra. Lo que significa que si alguien, yo qué sé, tenía bonos ucranianos, puede decirles adiós porque nunca verá ni un céntimo más de lo que compró, ¿vale? Pero es que lo mismo va a pasar con toda Europa. Claro, algún día dirá, bueno, pues volvemos al patrón oro y todo solucionado. Alguien puede decir esto, pero esto para ellos supondría perder el control. Aquí tenemos que hablar de una reforma política, pero claro, no se puede presentar a las elecciones a alguien diciendo, mira, vota por mí y te regalo una subvención, un bono de ocio, más pensión o lo que sea. Bueno, sí pueden, ¿no? Es lo que están haciendo los gobiernos socialistas de Occidente ahora mismo. Estas promesas que te pueden, yo qué sé, si alguien se presentara y dice, no, yo voy a crear un nuevo patrón oro y un tipo de interés fijo, no se pueden hacer. Necesitan déficit para hacer todo este maldito gasto público que vemos, por ejemplo, en el gobierno de España con esto que os acabo de decir de ejemplo, ¿no? La subvención de no sé qué, el bono del ocio, más pensión, el cine a €1 para los jubilados, ¿no? Todo este gasto público necesitan más déficit. Y claro, hemos llegado a un punto donde el sistema ya no es sostenible y estamos a punto de reventar. Y no me parece casualidad que el gráfico de Bitcoin, el gráfico de los mercados, se parezca tanto al de 2019 y 2020, justo antes de que sucediera el crash pandémico. Y ahora creo que estamos viendo a lo mejor un tipo de fake out hacia arriba, una trampa a lo mejor alcista. Por eso estaba hipotetizando en parte que me gustaría ver Bitcoin a los 100.000 o muy cerca, ¿no? Y que entonces sucediera el crash que estaba esperando. Ojalá me equivoque y no suceda. Y simplemente entre tarde y vosotros hayáis podido, las personas que hayan comprado abajo, pues no tengan ningún susto entre medias, ¿no? Pero es que claro, he visto tantas confluencias que a lo mejor, ojalá me equivoque, ¿no? Pero aunque parezca mentira eliminar el Banco Central, ahora que estábamos hablando de esto, pues si ponemos un patrón oro, un patrón Bitcoin o un patrón Fartcoin, lo solucionamos. No es la solución, porque entonces eliminar un Banco Central, igualmente todos los bancos individuales emitirían su propio dinero. O sea, fijaros como algunos analistas están llamando a esta era la era de los bancos quebrados. Era esta, o sea, las últimas semanas había decenas de bancos quebrando oficialmente. Algo turbio se está cociendo por ahí, ¿no? Lo que tenemos que pensar es las implicaciones reales de los déficits comerciales y los bancos centrales. En primer lugar, el hecho de que los balances comerciales, que es la diferencia entre exportaciones e importaciones de un país, solo tengan en cuenta las cuentas corrientes y no el largo plazo, es lo que distorsiona los saldos reales. Parece como que sería mejor realizar un análisis por países que incluyan tanto saldos a corto plazo como a largo plazo. Y en segundo lugar, como han cambiado con el tiempo las funciones de la Reserva Federal, de la FED y los bancos centrales,
ha sido básicamente para apoyar a las guerras. Sin embargo, si entendemos cómo la banca utiliza sus sistemas para controlar los países y financiar las guerras, como han hecho durante siglos, entonces entenderemos por qué se crearon en primera instancia, por qué salimos del patrón oro, por ejemplo, ¿no? Y los políticos, lógicamente, fueron comprados o puestos en esos cargos para apoyar ese gran plan. De hecho, ahora que digo esto, salía Sánchez al otro día diciendo por qué no saben qué ha sucedido el apagón, pero hacía mucho énfasis en eso de que el apagón se produjo a las 12:31 y el día siguiente sale, no, 12:33. Y todo el mundo diciendo, ¿qué coño nos importa el minuto exacto? Y claro, en Sociedad Ninja, en el canal de conspiraciones, ya hemos puesto ahí, utilizando ChatGPT, búscame conexiones geopolíticas con el número 33, 31, intenta vincularlos. Y claro, ChatGPT se ha vuelto conspiranoico dándole estos datos y dice, pues mira, por la localización en el planeta podrían ser Irán, Irak, no sé qué, no sé cuántos. Y digo, hostia, esto ya me está asustando, ¿no? ¿Por qué? Porque las élites creen, lógicamente no digo que el presidente del gobierno de un país sea una élite, seguramente es un títere puesto ahí por las élites, pero esas gentes piensan en la retribución kármica, el karma, ¿no? Retribución kármica es de, mira, yo si quiero hacerte algo malo, lo puedo hacer siempre y cuando te lo esté diciendo sutilmente durante un tiempo. Y si tú no te enteras, porque yo te lo he dicho, pero sutilmente, con pistas por ahí, es culpa tuya porque eres un cazurro. Después yo hago el plan maléfico y no tengo ningún sentimiento de culpa porque te lo he estado diciendo. No creo en el karma, pero la retribución kármica no va a llegar a mí porque al fin y al cabo te lo he estado diciendo con pistas. Esto lo veíamos en ejemplos, ¿no? Con la marca esta que tuvo una sesión de fotos con niños con papeles detrás. No voy a utilizar ciertas palabras clave, pero si no lo podéis buscar por ahí. Y es algo súper, mega, ultra turbio, ¿no? Pues lo que veíamos era precisamente esto, ¿no? Que estas reservas federales y bancos centrales están ahí para apoyar estos gran planes, estas guerras y todo el maldito rollo, ¿vale? La Reserva Federal y los bancos centrales como Europa ahora mismo deberían estar desmantelados. Creo que aquí todos estamos de acuerdo en su estructura actual para que esto no vuelva a suceder. Lo que pasa es que los controles, y llamémoslo contrapesos, ya no existen porque están controlados por los mismos banqueros que crearon los sistemas para hacerse con el control original. Así que bueno, ninjas de la vida. Sin duda, este año 2025 va a dar mucho que hablar. A lo mejor este mes va a dar mucho que hablar. Ojalá el ciclo de guerras falle, ojalá no hubiese ninguna. Ojalá que cuando un gobierno declare la guerra, todos los soldados decidieran no ir a batalla e ir y hacer que ellos vayan a batalla. Los que declaran las guerras tienen que ir a la batalla a primera fila, ¿no? Ahí seguro que se acabarían las guerras. O sea, desgraciadamente no es el mundo en el que vivimos y por ahora lo único que podemos hacer es estar pendientes de qué señales nos da el mercado y las políticas monetarias de lo que está por venir, que nos podrían estar dando las pistas. Lo iremos explorando por aquí en el próximo episodio de este podcast multipotencial de Pau Ninja.